Cuando el boxeador estadounidense Joe Louis se dirigía hacia el ring en junio de 1938 para enfrentarse al alemán Max Schmeling, todo el mundo estaba pendiente escuchando. La presión sobre Louis era inmensa. Este fue el acontecimiento de mayor audiencia en la historia de la radiodifusión. El púgil de 24 años llevaba con él en el cuadrilátero las esperanzas y sueños de los estadounidenses. Había mucho más en juego que el campeonato del mundo de los pesos pesados. Joe Louis no iba simplemente a pelear con otro púgil, se estaba enfrentando al régimen nazi. Probablemente sea el acontecimiento deportivo más politizado que haya habido en la historia del deporte. En una época en la que los negros vivían aterrorizados aquella noche, Joe Louis no solo estaba luchando por su país, también estaba luchando por su raza. Si Joe Louis iba al sur de Estados Unidos, no podía sentarse en un bar a tomar un refresco. Tenía que viajar en la parte de atrás del autobús. Si eras negro en los años 30, aún eras un ciudadano de segunda clase. Y el hecho de que él fuera nuestro representante contra este régimen fascista y racista era toda una ironía. Pero a la vez estaba librando otra batalla más personal. Louis sabía que en contra de él había un boxeador negro estadounidense que se había pasado al otro bando. El ex campeón del mundo de los pesos pesados, Jack Johnson, estaba asesorando a los alemanes de las debilidades de Louis en el ring. Desde luego, Jack Johnson ha sido probablemente el boxeador que mejor ha sabido defenderse en toda la historia del boxeo. De modo que si había alguien que sabía encontrar defectos en su adversario, ese era Jack Johnson. Lo que vendría a continuación se llamaría la pelea del siglo, y con razón. Dentro del cuadrilátero se celebraría un combate de boxeo cargado de odio y enconada rivalidad. Fuera del ring, sería el principio de una lucha histórica que iría mucho más allá del boxeo. Este no fue el combate del siglo. Fue un combate por el mundo. Esta es la historia de dos boxeadores negros muy diferentes y de la pasión que los empujaba. Una pasión que no solo cambiaría la faz del boxeo, sino también la de los Estados Unidos. Nuestra historia comienza con el cambio de siglo. Jack Johnson nació en una parte olvidada de Estados Unidos, una en la que solo se había abolido recientemente la esclavitud. Empezó a tener contacto con el boxeo a una temprana edad, pero no el boxeo del deporte moderno que conocemos hoy. En el sur de Estados Unidos, los niños negros luchaban para divertir a la élite social blanca. El empresario reunía a 4, 6 u 8 chicos negros. Les vendaba los ojos y les ponía en el centro del ring. Y les dejaba que se lanzaran puñetazos entre ellos. Y al final, el último que quedaba en pie era el ganador. Este brutal ritual se conocía allí como Battle Royale, batalla regia. Una Battle Royale era una demostración absoluta de la inferioridad de los afroamericanos en Estados Unidos o en el deporte. El objeto no era presenciar una competición atlética, el objeto era reírse y sentirse mejor que la gente de la raza representada en aquel ring. Los espectadores lanzaban monedas al cuadrilátero y disfrutaban una cosa tremenda, viendo cómo estos chicos intentaban coger las monedas con los guantes de boxeo puestos. Jack Johnson aprovechó estos horribles combates para conseguir algo positivo. Para poder sobrevivir a estas peleas con los ojos vendados, tuvo que entrenarse y aprender a defenderse lo mejor posible. Pero a principio de siglo el boxeo era un deporte nuevo y segregado, por lo que en un principio las oportunidades de Johnson eran limitadas. Lo del título de campeón del mundo de los pesos pesados era algo que se había iniciado hacía muy pocos años. Aún así tenía ya un gran valor simbólico en un Estados Unidos dividido racialmente. El hombre blanco era el campeón de los pesos pesados porque eso simbolizaba que era el hombre más fuerte del mundo. Y eso no iba a serlo un hombre negro.
A pesar de todo lo que tenía en contra, Jack Johnson surgió del Battle Royale, dispuesto a convertirse en un boxeador profesional, aunque solo pudiera luchar contra blancos en combates semi-ilegales que le dejaban expuesto a un gran riesgo. Jack Johnson tenía cierto desprecio hacia la gente blanca. Él de niño pensaba que era igual a cualquiera, que el color no suponía ninguna diferencia. Es como si Johnson hubiera nacido en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Convencido de su capacidad y con un extraordinario valor, se negó a dejarse intimidar por la forma en la que estaba organizado el boxeo en contra suya. ¿Que estaba marcado por sus orígenes? Estoy seguro que estaba marcado por sus orígenes, pero no se sentía humillado por ellos. Tenía un espíritu rebelde que en el sur, en aquella época, era una sentencia de muerte. Johnson boxeó durante 8 años y en 1908 había vencido a todos los púgiles que habían estado dispuestos a enfrentarse a él. Jack Johnson aprendió bien su oficio. Peleó contra algunos de los boxeadores más duros de Estados Unidos. Ganó el campeonato negro de los pesos pesados y entonces empezó a plantearse la idea de que quizá podía ser el campeón del mundo de los pesos pesados. Estados Unidos no podía aceptar la idea de un púgil negro luchando por el título de los pesos pesados. Pero Johnson vio su oportunidad cuando el campeón blanco Tommy Barnes se fue de gira al extranjero. Johnson persiguió a Barnes hasta el otro lado del mundo y le retó en Australia. Here's Tommy Burns getting himself into the best shape of his entire career. Tommy knows that this is going to be the fight of his life. La pelea iba a celebrarse en Sydney en el Día del Boxeo de 1908. Tommy Barnes finalmente aceptó luchar con Jack Johnson a cambio de la entonces amplia suma de $30,000. El combate registró un lleno completo. 20.000 espectadores, la prensa y las cámaras se reunieron para ver el primer combate por un campeonato entre un blanco y un negro. Johnson clinches with Tommy and smiles to ringsiders. Burns looks almost like a little boy compared to the 212-pound challenger. Los primeros asaltos fueron una sucesión de abrazos y se lanzaron pocos puñetazos. Aunque rehuía la pelea con su oponente blanco, con su 1,88 m, Johnson superaba en altura a Barnes y podía aprovechar esta ventaja. La gente que lo estaba mirando, que era blanca en su mayoría, si lees algunos de los periódicos de aquel momento, dicen que el público empezó a sentirse incómodo, porque Jack Johnson era un buen ejemplar, era un hombre muy fuerte. Para muchos espectadores, estaba claro que Johnson estaba simplemente jugando con el campeón, incitándole hasta que Barnes estuviera tan cansado que no pudiera seguir. Era un boxeador muy bueno, un maestro en la defensa con un control total del cuadrilátero. Sabía contestar los golpes fantásticamente. Era un gran estratega. Y además sabía golpear. Además de dominar a su oponente físicamente, Johnson disfrutaba burlándose de su rival. Si intentas humillar a un púgil blanco, va a perder el control. Y en el boxeo el control lo es todo. Johnson calmly looks down at Tommy, talks to the champion, taunting him. He wants Burns, as well as everyone, to know that this is no fight, this is a picnic. Vamos, pequeño Tommy. ¿Esto es lo mejor que sabes hacer? Vamos, Tommy, tu madre puede dar golpes más fuertes que esos. Vamos, Tommy, pégame, muéstrales lo que tienes y luego pum pum y levántate. A good right uppercut, another ripping right uppercut by Johnson. Uppercuts, hooks, all punishing blows. Y según se va acumulando la tensión y Jack Johnson empieza a golpearle y hacerle daño, si ves las películas que se hicieron, de repente, ¡boom!, se acaba. Jack Johnson gana y ya está. El fin de la dominación del hombre blanco en el campeonato de los pesos pesados. Tras hacer un alarde de superioridad física delante de todo el mundo y de las cámaras, Johnson se comportó con tanta extravagancia fuera del cuadrilátero como dentro. A Jack Johnson le traías en cuidado.
Había vivido rompiendo convencionalismos. Había vivido de la forma que quería. Era muy extravagante, vestía con ropa muy llamativa y era el alma de la fiesta allá donde iba. No contento con ignorar las buenas normas dictadas por la sociedad, le gustaban mucho las mujeres blancas e incluso llegó hasta casarse con una de ellas, Etta Durria Johnson. Esto resultó ya el colmo para los estadounidenses escandalizados. El estilo de vida de Johnson era igual que la forma en que conducía. Rápido, rápido, con el pie pisando a fondo continuamente. Era un hombre negro que no sabía cuál era su sitio, que corría en coches, que le gustaba jugar y que se negaba a amoldarse a las reglas de la sociedad blanca. Los estadounidenses blancos estaban muertos de miedo por Jack Johnson, y no solo porque fuera un hombre negro, sino porque era el tipo equivocado de hombre negro. En realidad fue una pesadilla para los blancos de Estados Unidos. Estados Unidos siempre había visto al hombre negro como a una carga. Ahora se veía como dominado por él. Johnson y sus proezas aterrorizaron a las altas esferas del país y vencerle se convirtió en una prioridad nacional. La prensa y el público se unieron para buscar a un púgil blanco capaz de vencerle. Desesperados por encontrar un eslogan conciso, un periódico acuñó la frase «La gran esperanza blanca». Se convirtió en algo absurdo, porque a casi cualquiera que fuera blanco, que fuera grande y tuviera un mínimo de talento, se le catalogaba como la gran esperanza blanca. En 1910, la búsqueda de la gran esperanza blanca aparecía regularmente en la prensa nacional. Uno tras otro se animó a los campeones retirados para que volvieran al ring para defender el honor de su país y de su raza. Jack London, el novelista, que entonces escribía también sobre boxeo, hizo una especie de llamamiento a Jim Jeffries, que se había retirado en 1905, para que volviera y le borrara esa sonrisa resplandeciente de la cara a Jack Johnson. Jim Jeffries había sido en su día un gran púgil y campeón del mundo de los pesos pesados, pero había cambiado los guantes de boxeo por la buena vida. La presión sobre Jim Jeffries fue enorme. Jim, sal de la granja de alfalfa que Estados Unidos te necesita. Depende de ti, Jeff. Depende de ti. Tienes que volver. Tienes que recuperar el título de los pesos pesados y ponerlo en su sitio apropiado, que es en manos de la raza blanca. Finalmente, tras 2 años buscando a un aspirante, Estados Unidos encontró a su hombre. Jeffries finalmente cedió y fue sincero. Es decir, el motivo por el que volvió tenía mucho que ver con el dinero, pero fue sincero con el motivo psicológico por el que lo hacía. Dijo, vuelvo para demostrar que un hombre blanco es superior a un negro. Y de repente Jim Jeffries se convirtió en la gran esperanza blanca, apoyando sobre sus hombros todas las esperanzas y sueños de la raza blanca. Esto se convirtió en algo más que un combate de boxeo. Se convirtió casi en una guerra sagrada entre blancos y negros. La batalla entre el Goliat negro y el David blanco se quedó grabada en la mente de la gente mucho antes de que ambos hombres entraran en el ring y los empresarios se dieran cuenta de que habían conseguido hacer la mayor taquilla de la historia en un combate de boxeo. Casi $1 millón en juego. El boxeo había dejado de ser una pelea sórdida para convertirse en un negocio implacable. La pelea del siglo se celebraría el 4 de julio en Reno, Nevada. En los meses anteriores al combate, los empresarios hicieron un buen trabajo, y se podría decir casi que lo hicieron demasiado bien. Pusieron las cosas al rojo vivo. Presentaron a Johnson como el representante de la raza negra y a Jeffries como la esperanza de la raza blanca, y que ambos se dirigían rumbo a colisionar en el combate de Reno el 4 de julio. Nunca antes un acontecimiento deportivo había despertado tanto interés del público. El combate por el campeonato polarizó la nación, dividiendo no solo a los blancos de los negros, sino a los fans del boxeo con los escandalizados por cuestiones de moral que pensaban que no se debía celebrar la pelea. Lo que hubo en aquella semana antes del combate del 4 de julio de 1910 fue una afluencia de miles y miles de personas que llegaron a Reno, Nevada. Y todos, desde carteristas, borrachos,
jugadores, a grandes empresarios, políticos y celebridades, todos los que eran alguien, e incluso muchos que no lo eran, estaban allí. Una ciudad en la que normalmente había 15.000 personas dobló su número en aquel 4 de julio. Y en la calle, día y noche, todos los bares, todas las casas de juego, todas las casas de no muy buena reputación, estaban llenas, abarrotadas. Y probablemente no se hayan vuelto a ver unas apuestas o juegos como los que se vieron aquel día. El día del combate había policía armada patrullando por las puertas del nuevo anfiteatro construido especialmente, asegurándose de que nadie llevara armas. Johnson había recibido numerosas amenazas de muerte antes del combate, pero no daba muestras de estar asustado. Solo para saltar a un cuadrilátero ya hace falta valor. Pero encima, saber que prácticamente todo el público te odia y que puede que te odie tanto como para asesinarte. Y luego ponerse a pelear y tener un gesto en la cara como si estuviera en un domingo de picnic y le trajera todo sin cuidado. The action is tentative, cautious. Two champions, one old and coaxed out of retirement, acclaimed as the Great White Hope. Al empezar el combate bajo el espléndido sol de mediodía, el público, en su mayoría blanco, tenía grandes expectativas al ver a Jeffries más fuerte que nunca. Al no haber perdido nunca una pelea, encajaba a la perfección en el papel de gran esperanza blanca. El combate estaba programado para 45 asaltos, pero al final del sexto, Jeffries empezó a notar la edad. Jeffries is beginning to show frustration. Each time he launches an attack, Johnson quickly stifles it. Tras más de un año de propaganda, lo que había anunciado como la batalla del siglo se estaba convirtiendo rápidamente en una decepción exasperante. Y pronto quedó claro que solo había un color. En el asalto 14, lo único que le mantenía a Jeffries en pie era su legendaria capacidad para aguantar los golpes. Tumba por primera vez a Jim Jeffries, y cuando se va a levantar se abalanza sobre él y lo vuelve a tumbar. El público empieza a gritar al árbitro Tex Rickard para que pare el combate. No querían ver fuera de combate a su hombre, pero permite que continúe por tercera vez. La última escena es muy triste. Jeffries tumbado sobre sus caderas, con el brazo derecho sobre las cuerdas y su adversario saltando en el ring. Todo se había acabado. Básicamente, la cruzada del hombre blanco, y esa es la palabra adecuada, se había acabado. Jim Jeffries, el abanderado de la causa, había sido derrotado. El combate había terminado, solo que, para los blancos, había ganado el hombre equivocado. Por todo el país estallaron episodios de violencia interracial. Hubo muertes, hubo linchamientos, hubo cuchilladas, y si los blancos estaban asustados con Jack Johnson antes de la pelea con Jeffries, ahora les asustaba aún más que la gran esperanza blanca se había desvanecido. Y miren las consecuencias que trajo. Violencia, alborotos, la peor pesadilla de Estados Unidos se había vuelto aún peor. El plan para destronar a Johnson había salido mal, y para disgusto de la alta sociedad blanca, Johnson seguía estando en la cima del mundo. Poco después de su victoria abrió un club nocturno en Chicago al que llamó Café Champion, Café Campeón. Pero con su fama y su estilo de vida disoluto, Johnson se había convertido en el emperador de un turbio submundo de estafadores, prostitutas, borrachos y jugadores. Empezó a perder el control que tanto necesitaba dentro y fuera del ring. Con el ambiente tal y como estaba y la actitud de Jack Johnson, tenían que intentar cogerle de alguna forma. Desesperados por encontrar alguna prueba incriminatoria, la oficina de investigación, que después se convertiría en el FBI, tenía a Johnson bajo vigilancia las 24 horas. El gobierno estaba empeñado en encerrar a Jack Johnson como fuera. Le habían abierto un expediente enorme y al final le cogieron técnicamente por una infracción del Código Mann. El Código Mann estaba pensado para hacer frente al tráfico de prostitutas a gran escala y prohibía el transporte de mujeres por el Estado para lo que se llamaban fines inmorales,
Los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado la debilidad de Johnson. Por lo tanto, si conseguimos que una de estas mujeres admita que se ha prostituido viajando por el estado con Jack Johnson, boom, técnicamente es culpable de violar el código Mann. Y juzgaron a Jack Johnson por infringir esta ley. Modificaron la ley para acoger a un individuo. Aunque externamente su estilo de vida parecía haber cambiado poco, las paredes empezaban a estrecharse sobre Johnson. ¿Qué significaba ser Jack Johnson en este momento con las presiones internas y externas que soportaba? Este era un hombre que se enfrenta a unos tiempos muy duros. Tras 5 años en la cima del mundo, finalmente Johnson había sido derrotado por las autoridades y resultó condenado bajo el Código Mann. Para evitar la cárcel salió del país. Las consecuencias de aquello serían para mucho tiempo. Desde aquel día de 1915 y durante las 2 décadas siguientes, el hombre negro se volvió a hacer invisible. En los años tras la Primera Guerra Mundial, el boxeo se convirtió en el deporte más famoso del mundo. Jack Dempsey, campeón de los pesos pesados desde 1919 a 1926, gozó de un dominio absoluto. Dempsey fue el primer playboy millonario del boxeo, el campeón típicamente estadounidense, símbolo de una nueva era. Tanto él como sus entrenadores creían que no debían pelear contra negros. Lo único que necesitaba o quería Estados Unidos era otro Jack Johnson. Y de hecho, a los púgiles negros, por muy buenos que fueran, los apartaban de la división de los pesos pesados. Pero al llegar la depresión económica a Estados Unidos, uno de sus efectos fue que los negros empezaron a desplazarse desde las zonas rurales del sur a las urbes del norte en grandes números en busca de empleo y oportunidades. Muchos de estos inmigrantes encontraron trabajo en las cadenas de montaje de ciudades como Detroit por $5 al día. Entre los nuevos en instalarse en la ciudad se encontraba la familia Lewis y su hijo Joe. Había un chico de Detroit que se llamaba Joseph Louis Barrow. Y como a alguien se le olvidó su nombre en el ring, se quedó con Joe Louis. Creo que Joe Louis siempre llevaba en él la semilla de la grandeza. Hay que verle pelear para entender esto. Tuve la gran oportunidad de estar cerca de Joe Louis. Tuve la oportunidad de viajar con él y cuando decías Joe Louis, todo el mundo sabía quién era Joe Louis. El joven Joe Louis fue descubierto por un agente negro bien conectado llamado John Rosborough, que creía que su hombre podía ser el primer hombre negro en 25 años en llegar a la cima. Joe, I'm satisfied you're going to be the next heavyweight champion of the world. I hope so. Well, Joe, as your manager, I'm going to do everything possible to get you a chance to fight for the championship. Thank you. Hay que recordar que desde Jack Johnson no se había permitido que ningún negro luchara por el título de los pesos pesados, hasta que llegó Joe Louis. En esa época parecía que los negros no podrían volver a luchar por ese título. Los blancos en Estados Unidos no estaban preparados, por lo que hizo Jack Johnson, para tener a un hombre negro como campeón del mundo de los pesos pesados. Por lo tanto, en ese sentido, era todo un reto para ellos decidir cómo lo iban a hacer, para elevar a la cumbre a mi padre, que se había criado en los guetos de Detroit. Lo interesante de Louis es que en el primer año de su carrera se peleó con los 10 boxeadores principales de los pesos pesados y se defendió muy bien, una y otra vez con un KO tras otro KO y tras otro KO. El gancho de izquierda que tenía era tan corto que no lo podías ver. Y el otro ya estaba cayendo cuando le llegaba el derechazo. La potencia que tenía en los puños, con el impulso que cogía cada vez que golpeaba. Eso era de Joe Louis y solo suyo. El primer negro en resurgir verdaderamente de las cenizas que Jack Johnson había dejado tras de sí.
Durante 1935, Louis fue subiendo continuamente de categoría en los pesos pesados. Cada vez había más seguidores detrás de este tímido boxeador negro. En los Estados Unidos no hay nada que guste más que un ganador. En cuanto empezó a ganar, mucho público de Estados Unidos, público blanco, empezó a estar de su lado, porque él era literalmente su tipo de hombre negro. Joe Louis se estaba convirtiendo rápidamente en una de las primeras estrellas negras mediáticas en Estados Unidos. Bueno, él era nuestro héroe. Lo era todo para nosotros. Cada vez que Joe tenía un combate, podías ir andando por la calle en verano y escuchar la pelea, porque todo el mundo tenía la radio a todo volumen. Una de las cosas más bonitas que le pasó a mi padre es que en la época en la que salió eran los años posteriores a la depresión, los 30 y los 40, y Estados Unidos necesitaba un héroe. Estados Unidos necesitaba a alguien a quien poder admirar. Pero a Joe Louis le aguardaba una nube en el horizonte. Tras más de 15 años apartado de la luz pública, Jack Johnson volvía a la escena para dirigirse al equipo de Louis. Muy poca gente, una vez están en el centro, en el epicentro de una cultura o de un deporte, quiere salir de él. Y creo que él vio esa oportunidad en Joe Louis. Aquí tenemos a otro gran campeón negro, ¿por qué no me acerco a él? Quizá fingiendo que estoy entrenando. Quizá, no sé, consiga que algún periodista deportivo hable sobre quién es mejor. Pero el equipo de Louis le dijo, no queremos nada de eso, que se lo lleven de aquí. Fue una decisión de la que se arrepentirían. Antes de que Louis pudiera luchar por el título, tendría que derrotar a otro europeo, un ex campeón del mundo alemán llamado Max Schmeling. A Max se le veía como un contrincante ideal para el joven Joe Louis. No esperaban que Joe tuviera muchos problemas con él. Se pensaba que Max sería otro escalón más de la escalera de ex campeones derrotados por Joe Louis. World champion arrives for his comeback fight with Brown Bomber Joe Louis and seems quite confident. Max, what makes you think that you can lick Louis when the others couldn't? Well, I would make the same mistakes the other fellas made. Lo que el mundo no sabía era que Schmeling estaba usando una nueva técnica para analizar las debilidades de su oponente. Schmeling era uno de los pocos hombres que veía filmaciones y se sentaba en su casa de Alemania a ver las filmaciones de Louis. Schmeling y su entrenador estuvieron buscando algún defecto en el estilo de Louis, y la parte vital de información que buscaban provino de la fuente menos esperada. Jack Johnson, al que habían rechazado en el equipo de Louis, decidió que usaría su experiencia para ayudar al púgil alemán. Desde luego, Jack Johnson fue probablemente el boxeador que mejor haya sabido defenderse en toda la historia del boxeo. De modo que si había alguien que sabía encontrar defectos en su adversario, ese era Jack Johnson. Joe Louis tenía un talón de Aquiles y sería Johnson el que se lo descubriría. Jack Johnson estaba muy celoso de Joe Louis. Aunque tuviera 58 años, aún creía que tenía que ser el campeón del mundo de los pesos pesados. E irónicamente, él es quien sacó a relucir este pequeño defecto. Max Schmeling tenía ahora un arma secreta. From watching Joe Louis in pictures and in action, have you discovered any particular weakness in the Brown Bomber? Yes, I did, but I won't tell you. El problema era que cada vez que Louis lanzaba su derecha, dejaba caer la izquierda. Era un mal hábito que tenía. Si tú vas a cualquier gimnasio, lo primero que te dirán es mantén arriba la izquierda si eres diestro. Pero él lanzaba un puñetazo y bajaba esta, y se quedaba al descubierto. En el estadio de los Yankees de Nueva York, el 19 de junio de 1939, el bombardero moreno saltó al ring junto a Max Schmeling. Fue uno de los combates más memorables en la historia del boxeo. Tras 28 combates sin perder, Joe Louis estaba 10-1 como ganador en las apuestas. Pocos esperaban que Schmeling saliera del ring por su propio pie. En los 3 primeros asaltos, Schmeling mantuvo la distancia y esperó a que Louis bajara la guardia. Schmeling daba unos derechazos del infierno.
Un peso pesado es más vulnerable en los primeros momentos del combate porque aún no ha calentado. Su cuerpo no está caliente todavía y su sistema nervioso central no está preparado para encajar un buen golpe. Por lo que cuando le golpean en el mentón al principio del combate, con un derechazo directo demoledor justo en el mentón, ya nunca consigue recuperarse de aquello, la verdad. Referee Arthur Donovan signals Max to go to a neutral corner. Joe's up on his feet, but it's all Max here in round 4. Cuando el alemán le pegó el gancho de derechas, parte del público empezó a aclamarle. Después del cuarto asalto, se puede ver que va aumentando la confianza de Max. Se puede ver al público cambiándose a favor de Max. Él arriesga más, reúne más combinaciones. Se puede oír que el público está ahora con Schmeling. Enseguida Max empieza a oír que el público le dice: «Mátale, mátale». De repente se da cuenta de que están diciéndoselo a él y no al púgil estadounidense. Le están diciendo que aniquile al hombre negro. A partir del cuarto asalto, Lewis no sabía ya dónde estaba. Hasta el 12. Entonces ya todo el mundo sabía dónde estaba, en la lona. Y le estaban recogiendo con papel secante. Cuando mi padre perdió con Max Schmeling en 1936, creo que se echaron a perder las esperanzas de los negros en Estados Unidos. Mi madre dijo que al final de esa pelea en 1936, mi padre estaba desolado, que sin duda Joe Louis creía que había defraudado a millones de estadounidenses y a su familia, etc., porque aquel era un combate que él no debía haber perdido. La noche en la que Max Schmeling le venció fue una noche triste. Fue una noche muy triste. La gente negra andaba con la cabeza agachada y triste. Brass from America with Max Schmeling. Blonde film star Anna Andra is on hand to welcome her celebrated husband, fresh from his triumph over Joe Louis. Annie heard America's plaudits by radio, but the reception Max is getting today is the most amazing in his career. Ignored and in high disfavor when he left Germany, the comeback ex-champ is now hailed as a national hero. La victoria de Schmeling suponía que el boxeador alemán sería el siguiente para pelear contra el campeón vigente, Jimmy Braddock, por el título de los pesos pesados. Pero mientras Alemania aclamaba más a Schmeling como héroe nacional, el equipo de Louis se las había arreglado para conseguir que su hombre peleara por el título contra Braddock. Le dieron una oportunidad para luchar por el título porque las Fuerzas Armadas le ponían muy nervioso que el campeón de los pesados fuera un alemán. En 1937, con un sorprendido Max Schmeling de espectador, Joe Louis obtuvo finalmente su oportunidad para el título de los pesos pesados. En el octavo asalto, Joe Louis noqueó a Jimmy Braddock con un derechazo demoledor que dejó boquiabierto al pueblo negro de la nación. Habían pasado 22 años desde Jack Johnson y de nuevo un hombre negro era el campeón del mundo de los pesos pesados. Con Joe Louis, los negros de Estados Unidos habían encontrado por fin al hombre capaz de luchar por el título de los pesos pesados y en 1937 se convirtió en campeón del mundo de la categoría. Recuerdo hablar con mi padre y aunque estaba orgulloso de que fuera el campeón del mundo de los pesos pesados, había un pequeño borrón que enturbiaba ese título y esa nube era Max Schmeling. A Joe Louis le quedaba aún algo que demostrar y aceptó volver a medirse con Max Schmeling a la menor oportunidad. La fecha sería el 22 de junio de 1938. Brown bomber Joe Louis puts the name on the dotted line that says he's all ready to defend his heavyweight crown against Max Schmeling. Smiling now, but just wait till June 22nd. El combate de 1938 con Max Schmeling fue sin duda el más famoso de mi padre. Y en el contexto de la historia, probablemente fuera también el más importante. Preparing for the most important fight of his life, Joe is anxious to avenge his only loss as a professional. There is no victory that Joe would cherish more.
Max is very confident he can whip Joe once again and recapture that cherished heavyweight championship. Max expect to knock Lewis out, but after all, it didn't come over for fun. El inminente combate no solo era importante para el orgullo de Joe Louis. En el verano de 1938 había captado la atención del mundo. Cualquier duda que Estados Unidos tuviera sobre la verdadera naturaleza de la Alemania de Hitler se estaba disipando rápidamente, y los rumores sobre el trato de los nazis a los judíos y a otras minorías estaban cada vez más extendidos. Hitler presintió que Max iba a ser una buena herramienta para las relaciones públicas, y por eso Max se reunió no solo con Hitler, sino con Goebbels y con Goering. El ario germano que le había dado la paliza al hombre negro iba a ser puesto a prueba de nuevo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento personal había tenido una repercusión internacional mucho más amplia. Joe Louis va a la Casa Blanca invitado por Franklin Roosevelt, el cual curiosamente le recibe no en la Casa Blanca, sino en el jardín. Le toca los músculos y le dice: los necesitamos en esta democracia, Joe. Ahora, Louis está luchando por Estados Unidos. Sí, por los negros, pero también por los blancos. El campeonato de los pesos pesados, que había sido en su día un símbolo de la supremacía de los blancos, había acabado por simbolizar el mundo libre, y a Joe Louis le habían dado el papel de insólito campeón. El defensor de la democracia era un hombre negro por primera vez en la historia de Estados Unidos. El segundo combate de Joe Louis con Max Schmeling adquirió una enorme importancia simbólica. Por un lado tenías a Max Schmeling, el superhombre nazi representando al fascismo alemán. Por el otro lado a Joe Louis, el representante estadounidense de la democracia, el bien contra el mal, Hitler contra el mundo libre. Se trata de dos visiones del mundo. Estas dos personas representaban algo mucho más grande que a sí mismos. Según se iba acercando junio de 1938, ambos púgiles se dieron cuenta de que habían sobrepasado la esfera del deporte para entrar en el escenario internacional. Lo más irónico del hecho de que Joe Louis fuera el representante de Estados Unidos en este enfrentamiento entre ideologías era que, en muchas partes del país, si Joe Louis iba al sur de Estados Unidos, no podría sentarse en un bar a tomar un refresco. Tenía que viajar en la parte de atrás del autobús. Debía utilizar unos aseos diferentes. Y en realidad probablemente tampoco le fueran a tratar mucho mejor en el norte. Si eras negro en los años 30, aún eras un ciudadano de segunda clase. Y el hecho de que él fuera nuestro representante contra este régimen fascista y racista era toda una ironía. Con la atención de todo el mundo sobre él, Joe Louis mantuvo la calma y la compostura. ¿Se puede imaginar la presión a la que se vería sometido Louis representando no solo a su raza, sino representando a los Estados Unidos de América contra la Alemania nazi? Si pierde, no solo va a defraudar a todos los miembros de su raza, va a defraudar a todos los estadounidenses, a Estados Unidos, va a defraudar a Franklin Roosevelt. Max Schmeling también estaba sintiendo la presión. Max llega a este combate no solo como el más débil, sino como el malo. Después de haber sido en 1936 el joven simpático y de haber hecho algo increíble, ahora le toca el papel de villano, de fascista, de nazi. Si pierde, probablemente sufra, pero si gana, se verá engullido por la política racial del Tercer Reich. It's the morning of the fight, June 22nd, 1938. Both men appear at the official weigh-in ceremony. 70.000 personas abarrotan el estadio de los Yankees de Nueva York, pero gracias a la radio, otros 70 millones siguen los preparativos del combate. Todo el mundo estaba escuchando. Fue un gran acontecimiento. Este no fue el combate del siglo. Fue un combate por el mundo. A pesar de que todas las miradas estaban puestas en él, Louis permaneció centrado. Hay un hombre llamado Jimmy Cannon, un excelente escritor, al que Louis le pregunta cuántos asaltos cree que va a haber. Jimmy le contesta 4. Y Louis, al que le están vendando las manos, hace así. Mientras Estados Unidos sintoniza sus aparatos, la radio alemana cubre el evento en directo para que el Tercer Reich pueda apoyar a su hombre, Schmeling. The former heavyweight title holder,
En el momento en el que ambos púgiles esperaban para empezar el primer asalto, el mundo se detuvo. Unos 30 años antes de llegar a la Luna, este era el mayor acontecimiento transmitido de la historia. Entró en el ring y esperó en su rincón. Salió, recibieron las instrucciones y Joe no dijo ni una palabra. Era como si fuera un resorte y alguien lo hubiera desenrollado. Desde los primeros segundos del primer asalto estaba claro que Joe Louis había aprendido la lección de no bajar la guardia. Pronto, el ataque incesante de Louis pone a Schmeling sobre las cuerdas. Era como un ejecutor con su víctima atada. Schmeling hacía ruidos. Era como una mujer llorando del daño que le estaba haciendo. El comentarista dijo que aquella noche no había ningún hombre vivo que pudiera vencer a Joe. Todo el mundo se detenía a oír a Colin McCarthy diciendo: ha caído, Schmeling está en la lona, está contando. 1, 2, 3, 4. The fight is over on a technical knockout. Max Schmeling is beaten in one round. The first time that a World Heavyweight Championship ever changed hands in one round. The winner and still champion, Joe Louis. En una exhibición brutal que duró apenas 2 minutos y 4 segundos, Joe Louis peleó como nunca antes, por sí mismo, por su raza y por su país. Max Schmeling solo pudo lanzar 2 golpes. Vale, esto es un golpe contra la Alemania de Hitler. Esto es un golpe contra la raza dominante. Esto es un golpe contra el fascismo, pero para los afroamericanos es algo mucho más grande. Esto es una gran felicidad. Sí, es un golpe contra todas esas cosas, pero es un golpe asestado por un afroamericano. Las calles eran una fiesta. Estaban colapsadas. La calle State estaba abarrotada de gente que paraba los tranvías de la época. Había muchos blancos en el vecindario, pero nadie resultó herido. Era una gran fiesta. Todo el mundo estaba de fiesta. Max Schmeling tuvo poco consuelo en su derrota. En esos 124 segundos, Joe Louis le dio suficientes golpes para mantenerle en el hospital durante 10 semanas. Joe Louis answers Uncle Sam's call to arms. What's your name, Joe? My name is Joe Louis Barrow. Durante 3 años en la guerra, el soldado Joe viajó por el país con la misión de levantar los ánimos y aceptó pelear en combates benéficos para obtener fondos y ayuda a los soldados heridos y a sus familias en el ejército de tierra y la marina. Como icono de los negros estadounidenses, Joe ayudó también a reclutar miles de soldados negros para el esfuerzo de guerra. Acostumbrado a recibir órdenes, Joe Louis hizo exactamente lo que le dijeron. Solo había habido un campeón negro antes que Joe Louis, y ese era Jack Johnson, al cual habían conseguido apartar de la atención pública utilizando un tecnicismo legal. A pesar de su lealtad y patriotismo, a Louis le iba a ocurrir exactamente lo mismo. Louis había firmado los cheques que le extendieron a él para recaudar fondos con destino al ejército y la marina, pero en lugar de rendirle homenaje por su contribución al esfuerzo de guerra, el gobierno decidió perseguirle por evasión de impuestos. Después de hacer todas estas actividades, nos debes dinero y queremos que nos lo des. Por desgracia, para Louis, el gobierno fue bastante inflexible con esto y forzó a Louis a tener que volver a luchar de nuevo. Joe Louis volvió de la guerra habiendo retenido en su poder el título de los pesos pesados durante 12 años, el reinado más largo de la historia del campeonato.
Pero cuando le forzaron a volver al ring para pagar los impuestos ya no era lo que había sido antes. En 1951, Louis tenía 37 años. Para entrenar tenía que enfrentarse a un joven púgil que tenía a Joe Louis como ídolo de la infancia. Su nombre era Rocky Marciano. Hello, boxing fans, wherever you may be, but especially to those in New England. I'm in good shape for this fight, and I hope I come through all right. Hold it there, Rocky. Don't go it. In recent years, Louis has picked up a great deal of bulk in both his legs and his chest. He weighed in for this match with Marciano at 212 3/4 pounds. At the peak of his career, el antes espléndido Louis tenía ahora 10 años más y era 10 años más lento, y Rocky Marciano se estaba acercando a su mejor momento de forma como boxeador. Joe Louis, balding and bulky, eagerly answers the bell. The big question tonight, can the ex-champion come back? He's the slight favorite. El público aquella noche, en el Madison Square Garden, estaba a favor de Joe Louis, y Joe les dio esperanzas de que podría realmente ganar. Louis, working behind his left jab. Louis era más alto y su envergadura era también mayor a la de su rival, pero le resultaba difícil compensar la mayor resistencia del joven púgil. Marciano lanzaba golpes que solo alcanzaban los brazos. Él pegaba en los brazos, pero cuando llegaba el séptimo, octavo o noveno asalto, había destrozado tantos vasos sanguíneos que al rival le dolían demasiado los brazos como para poder levantarlos. Tras 7 asaltos de castigo, Louis estaba ya cansado de la arremetida de su rival. De repente se le notó la edad, y Marciano siguió presionándole y dándole. Cuando llegó el momento de salir en el octavo asalto, Marciano sabía que le tenía. Y lo más triste del mundo fue ver a Joe Louis cao en las cuerdas con la cabeza colgando en la zona de prensa. Uno de los periodistas le tocó como con adoración, mientras el público se lamentaba porque el gran héroe había caído. Era como si dijeran, el rey ha muerto, larga vida al rey. Y en este caso el rey era Rocky Marciano. La primera persona en consolar al ídolo caído fue Rocky Marciano. Marciano lloró y lloró porque había derrotado a su héroe. Y creo que si Marciano hubiera podido controlar el combate, habría mantenido la distancia y ganara los puntos. Pero ver a Joe Louis cao y haber sido él el que le noqueó, creo que eso le hizo daño, porque Marciano también había tenido orígenes humildes. Él comprendió de dónde venía mi padre, por lo que al final Marciano no quería ser el hombre que noqueara a Joe Louis. El 26 de octubre de 1951 acabó el reinado de Joe Louis como indiscutible campeón del mundo de los pesos pesados. Era la última vez que el gran Joe Louis se subía a un ring. Incluso el hombre que le había derrotado tenía roto el corazón. Rocky Marciano era un hombre con muchos sentimientos. Entró en el vestuario de Louis para darle la mano y para darle las gracias por la oportunidad y consolarle. Y Joe solo le dijo, ya sé lo que sientes al ganar. No te preocupes, ahora eres el ganador. Y en cierto modo le pasó así su cetro. Aquella noche de 1951 se ganó otra batalla más grande. El combate de Louis Marciano acabó con una era en la que el boxeo había estado dominado por una insana preocupación por la raza. Era una señal de que Estados Unidos estaba finalmente a punto de dejar atrás la idea de segregación racial. Que Joe Louis y Rocky Marciano compitieran en igualdad de condiciones era parte del legado que Jack Johnson, el primer campeón negro, había dejado. Pero donde Jack Johnson había quemado los puentes a su paso, Joe Louis los había construido. Joe Louis fue quien consiguió que el boxeo fuera indiferente al color de la piel. Joe Louis fue quien consiguió que Estados Unidos fueran capaces de ver más allá del blanco y negro.
Creo que Johnson tuvo una gran importancia para los negros en Estados Unidos, pero Lewis fue más importante para los blancos. Creo que la imagen que Lewis proyectó hizo posible que la integración fuera algo más palpable en Estados Unidos. Él fue muy importante para cambiar nuestra forma de ver a los afroamericanos. Era una persona de la que los blancos podían decir, no me importaría tener a este hombre en mi barrio. Joe Louis trascendió el boxeo. Fue un héroe para todos los tiempos. Eight, the men are in the ring. The fight is over on a technical knockout. Max Schmeling is beaten in one round. The first time that a World Heavyweight Championship ever changed hands in one round.